Si te gustan los videojuegos de Hideo Kojima o no, es una personalidad que no deja indiferente a nadie. Es, junto a Shigeru Miyamoto, uno de los pocos rockstars de la industria, al grado que gente ajena al medio puede identificar de nombre a Kojima. Haciéndose camino a los videojuegos tras una carrera fallida en economía, Kojima probó suerte haciendo juegos en donde pudiera incorporar sus sensibilidades cinematográficas, otorgándole esta medalla entre algunas personas amantes del videojuego de un mal diseñador de juegos. ¿Y por qué es esto? Se le critica fuertemente el uso de cinemáticas o películas dentro de los videojuegos que ha lanzado. Metal Gear Solid 4 tiene, hasta ahora, el récord de la cinemática más larga jamás creada para un videojuego, con una duración de 27 minutos. Esto ignorando el hecho de que es parte de un segmento mayor de 71 minutos de película. Para los más acérrimos al lenguaje lúdico, esto presenta un grave problema. Hay quienes consideran el uso de cinemáticas algo no natural en el videojuego. Es un recurso hurtado del cine y que no debería usarse para contar historias en los videojuegos, o al menos no depender de ellas al 100%. Las obras que ha lanzado hasta el momento tienen en algún momento u otro estas escenas increíblemente largas de exposición pura en donde el jugador no tiene ningún control más que saltarse la escena. Y por si no fuera poco, para su obra más reciente, Death Stranding, Kojima empezó a reclutar a muchísimos actores de Hollywood del calibre de Mads Mikkelsen, Norman Reedus, Lea Seydoux o el mismo Nicolas Winding Refn, un director de cine. Lo que reza la pregunta, ¿por qué no hace películas entonces? Kojima tiene fama de incorporar miles de referencias al cine. Toma claras influencias del western, así como de películas de agentes secretos, y las mete a lo que es un pastiche bastante extraño de elementos dispares. Hay quienes incluso dicen que Kojima es malo contando esas historias, por las que tiene fama. Entonces, ¿en qué lugar se encuentra este señor? A través de los años he pasado de admirarlo a criticarlo, a ahora encontrar valor en ciertas cosas que hace. Kojima es una persona que, aunque a primera vista parezca que no entiende el medio en el que está trabajando, en realidad lo comprende de una forma bastante particular que me gustaría diseccionar el día de hoy. A veces me molesta ver que se la pasa viendo películas y al parecer no juega muchas de las obras más importantes que han marcado al medio por las últimas décadas, pero eso no es necesariamente algo malo, sino que le brinda una perspectiva fresca y diferente a los videojuegos. Kojima coquetea con el cine, y sí, bastante, pero a la hora de crear segmentos jugables con un mayor significado, es, sorpresa, un genio. Kojima explota varios elementos que para los jugadores son una constante o algo normalizado. Tomemos de ejemplo esta sección de Metal Gear Solid 4. En este enfrentamiento final contra Liquid Ocelot, la escena en sí es bastante over the top y puede rozar un poco en el cringe. Es teatralidad pura y dura. Tiene varios de los elementos negativos de Kojima, como una exposición bastante alargada y complicada, así como que no deja que varios de estos segmentos sean interactivos. Pero luego sucede algo muy interesante, y es que cuando ambos se preparan para este último enfrentamiento, Kojima juega con la interfaz, el encuadre cinematográfico y la música de una manera que resulta anacronística dentro de la narrativa del juego, pero que para el jugador tiene sentido. Estos elementos dejan de pertenecer al mundo de Metal Gear Solid 4 y rompen la barrera entre jugador y juego. La batalla se divide en 4 partes, cada una imitando el estilo de los juegos pasados de la saga en orden cronológico. Para la primera fase, los personajes adquieren los nombres a cómo se referían a ellos en esa entrega. La barra de vida adquiere una estilización del primer juego y el encuadre de cámara se va a una vista cenital. Para la segunda fase, después de unos flashbacks de Sons of Liberty, el nombre del enemigo cambia, reflejando esa etapa en su vida. Ahora la cámara nos sigue más de cerca, así como la cámara era más personal en Metal Gear Solid 2. Para la tercera fase, el nombre de Snake cambia a Naked Snake
cuando ese era en esencia otra persona dentro de la narrativa del juego. Pero como ambos son protagonistas de esas entregas, para el jugador tiene sentido. Y para cuando llega la cuarta fase, los nombres desaparecen completamente. La cámara está más cerca, dándonos un encuadre más personal y una relación más directa entre ambos personajes. Todo esto mientras la música va rotando y el mismo juego te recuerda a qué entrega de Metal Gear Solid pertenece cada canción. Me parece genial que con unos cuantos elementos que podrían parecer simples, el juego te está recordando que estás jugando a Metal Gear Solid, que tiene todo este legado de varias entregas pasadas y que la situación en la que estás ahorita en el juego tiene un peso histórico para el lore de la saga. Es un reflejo no solo del avance de la historia de esta saga y su culminación en el presente que estás jugando, sino que hasta cierta medida es un reflejo del avance del videojuego. De una perspectiva algo arcade a un acercamiento más cinematográfico y simple a nivel de interfaz y estética. La historia del videojuego se mide por el avance tecnológico, en técnicas establecidas y usadas durante una época determinada, y Kojima hace honor a eso y al avance de Metal Gear por la historia, recurriendo a algo como hacer zoom a la escena. Todo esto no se podría lograr de la misma forma en una película, en donde los elementos de interfaz no existen. Los encuadres de cámara no necesariamente están ligados a una obra en concreto, y en donde la idea del progreso en una secuencia no tiene tanto peso como lo tiene en los videojuegos. Y así como este, hay más ejemplos similares repartidos en toda la saga. Ya lo comentaba alguna vez, pero en el primer videojuego tenemos la famosa secuencia de Psycho Mantis, donde juega con la mente del personaje, literalmente, al jugar con la mente del jugador, y hacerle creer que un personaje de la ficción del juego puede interactuar con el mundo fuera de él. La secuencia de la tortura depende totalmente de la voluntad del jugador y determina si uno de los personajes vive o muere. Metal Gear Solid 2 literalmente habla sobre videojuegos. En la última escena, Raiden se libera del control del jugador al aventar la placa que grabaste con tu nombre al comienzo. Y finalmente, The Phantom Pain, por más que me pese admitir algo bueno de ese juego, tiene una de las secuencias más devastadoras que he presenciado jamás. Rumbo al final de la historia, la base en la que habías estado trabajando por horas y horas para armar de soldados, tecnología y dinero, de pronto se infecta por culpa de un virus, y tienes que personalmente matar a todos los subordinados que están infectados antes que la enfermedad se extienda más, deshaciendo así horas de progreso en tu partida. Y todo eso sin mencionar el final, que actúa como una versión descafeinada del final del 2, en donde resulta que nunca jugaste como Big Boss, sino como una persona que le hicieron creer que lo era, así como el jugador lo es. ¿Qué nos dice todo esto? Kojima se aprovecha de elementos meta propios del videojuego y los convierte en un puente entre el jugador y la ficción del juego. La interfaz en un videojuego siempre es el puente entre el diseñador y el jugador, pero Kojima lo lleva a sus últimas consecuencias, jugando con estos elementos de cualquier forma que pueda, para que más tarde pueda lograr ese pequeño momento brillante que te volará la cabeza. Hideo Kojima será todo lo que quieran que sea. Sí, es muy fanático del cine, quizá en detrimento de sus propias obras, en donde las secuencias fílmicas son demasiado largas. Sus diálogos pueden ser extraños en ocasiones, y sus conceptos a veces se descarrilan bastante. Es cierto que mete bastante de cine en sus obras, pero no me digan que no entiende los videojuegos como medio expresivo, que este hombre ha creado varias secuencias jugables que van más allá de lo que se ha normalizado en la industria. No he jugado a Death Stranding, y la verdad es que voy con bastante cautela para cuando lo haga, pero estoy seguro que Kojima volverá a integrar por lo menos una secuencia interactiva que aproveche en su totalidad el lenguaje del videojuego.